¿Cómo un hombre pudo durar 80 días sin comer ni beber agua? Hasta ahora se conoce que una persona puede durar de 3 a 5 días sin tomar agua. Pero este hombre no solamente se abstuvo de tomar agua, sino que también no comió, lo cual convierte esta hazaña en algo sin precedente que jamás otra persona podría lograrlo. Y lo más interesante de la historia de este hombre que vamos a escuchar es que cuando culminó sus 80 días, salió en un estado mucho mejor que en el que estaba en el momento en el que entró a este ayuno indefinido. En este video vamos a aprender cómo nosotros podemos lograr lo imposible a través de la historia de este hombre. Así que acompáñame a conocerla. Para comprender bien estos acontecimientos, es bueno remontarnos a la historia de qué fue lo que pasó y por qué se presentó esta situación en la vida de Moisés. Sí, estamos hablando de Moisés, el de la Biblia. El pueblo de Israel estaba viviendo en la nación de Egipto, porque un líder llamado José les permitió a ellos el poder arrendarse, poder vivir en la nación de Egipto. José era un hebreo más que pertenecía a la nación de Israel, pero llegó a ser el segundo hombre más importante en toda la nación de Egipto. Y como su pueblo, su familia no tenían dónde vivir, él los recibió en la nación de Egipto para que éstos pudieran tener un hogar y para así José poder suministrarle a su familia todos los recursos que necesitaban. Pasado ya unas largas generaciones que había fallecido José, que había fallecido el faraón que gobernaba en aquel entonces, que conocía a José, y se levanta una nueva generación de faraones en Egipto que no conocieron a José y que no conocieron tampoco a su padre Jacob. Estos sintieron preocupación por la nación de Israel, porque la nación de Israel, por bendición de Dios, se multiplicaba rápidamente y alcanzó a ser una nación mucho más numerosa que la nación de Egipto. El gobernante y faraón del pueblo de Egipto dijo: si este pueblo se uniera con otra nación, nos derrotaría fácilmente. Por esa razón, la nación de Egipto esclavizó al pueblo de Israel. Le ponía duras tareas, un yugo difícil de cargar, y por si eso fuera poco, decidieron acabar con todos los niños varones que nacieran a partir de un decreto que lanzó el faraón. La razón principal por la cual el faraón dictó este decreto era para que el pueblo no se siguiera multiplicando. Pero eso no detuvo el crecimiento y el desarrollo de esta nación que estaba siendo bendecida y prosperada por Dios. Entre todos esos niños nació un niño que su padre lo amaban, como todo padre ama a un niño, pero estos se negaban a entregar su niño para que fuera matado por la nación de los egipcios. Su padre Amram y su madre Jocabed mutuamente se pusieron de acuerdo en que su hijo no iba a morir. Y cuando éste cumplió los 3 meses, como ya no tenían forma de poder seguir ocultando al niño, tomaron la decisión de dejarlo en el río. Le hicieron un canastillo, un pesebre que estaba calafateado y que tenía todo lo necesario para que el agua no entrase. Colocaron al bebé dentro de este canasto, dentro de este pesebre, y lo dejaron en el río. Jocabed envió a la hermana de Moisés, que tiene por nombre María, para que custodiase al niño y para que viera lo que le aconteciera en el río. Más tarde sucedió que la princesa del faraón fue a lavarse en el río y una de sus siervas vieron el pesebre del niño y se lo llevaron a ella. Cuando ella lo vio, que era un niño tan hermoso, sintió alegría y dijo que se iba a quedar con él.
Inmediatamente mandó a buscar una sierva hebrea para que criara a este niño hasta que tuviera cierta edad y se lo devolviera a ella. Cuando el niño fue criado por su propia madre, de hecho, la princesa mandó a buscar al niño y ella fue quien le puso por nombre Moisés, porque de las aguas te saqué, te llamaré Moisés. Y así comenzó la vida de este hombre que tiene por nombre Moisés. Después de un largo tiempo, cuando Moisés ya era un hombre adulto, que tenía educación egipcia, que pertenecía a la familia real de Egipto, vio un acontecimiento que transformó su vida para siempre. Y lo que sucedió fue que había un soldado lastimando a un hebreo. Un soldado egipcio estaba maltratando fuertemente a un pobre hombre que estaba siendo esclavizado y oprimido. Moisés se indignó y arremetió contra este soldado egipcio y lo mató. Moisés se llenó de temor, de preocupación, de incertidumbre, y huyó y se fue lejos de la nación de Egipto. Pasado el tiempo, conoció a una mujer que se llama Séfora, la cual pasó a ser su esposa. Y Moisés duró fuera de la nación de Egipto alrededor de unos 40 años. Después de todo esto, Dios tuvo un encuentro con Moisés. Moisés subió al monte de Sinaí y ahí se pudo encontrar con Dios. Y Dios le dio instrucciones de que iba a libertar a la nación de Israel, que estaba siendo oprimida en el pueblo de Egipto. Moisés no podía creer esto, y Dios insistía diciéndole que le iba a respaldar en todo momento. Cuando Moisés por fin volvió a su tierra natal, Egipto, y con instrucciones de Dios, se puso en contacto con su hermano Aarón para juntos emprender la misión más importante que ellos iban a realizar en toda su vida. Dios le había dado instrucciones a Moisés sobre qué debía hacer delante de Faraón. Y cuando Moisés se presenta delante de Faraón y le dice que liberte al pueblo de Dios para que este pueblo alabe a Dios y para que salga de la nación de Egipto, el faraón rotundamente le dice que no. Y en más de una ocasiones, Moisés le manifestaba a Faraón el gran poder de Dios de distintas formas. Entre una de estas estuvo que Moisés transformó su cayado en una serpiente. Pero al ver el faraón que lo que hacía Moisés también lo hacían los magos de Egipto, no creía ninguna de las cosas que Moisés hacía y le decía. Dios trajo sobre esta nación 10 plagas que atormentaron a la nación de Egipto de una manera muy contundente. Esta nación no soportó todo el calvario, todo el sufrimiento que recibieron por estas 10 plagas, y Faraón terminó entregándole a Moisés aquello que le había pedido de parte de Dios, toda la nación de Israel. Y esta nación al fin abandonó la tierra de Egipto y se dirigía hacia su destino, el destino que Dios había marcado para esta nación, que había durado alrededor de 400 años viviendo en la nación de Egipto. Y cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto, siendo dirigido por Moisés, Dios en todo momento sustentaba esta nación, dándole todos los recursos que necesitaba para que no les faltara nada. De hecho, dice la palabra de Dios que el calzado ni la ropa que ellos usaban se desgastaba, obrando Dios, acompañándolo en todo momento. Y también se dice
que de día una nube los protegía para que no se fatigaran con el sol, y de noche les seguía una llama de fuego para iluminarlos en el desierto, y así pudieran tener iluminación y estar cómodos y a plenitud en cualquier estación, en cualquier momento, porque Dios siempre los acompañaba. Más adelante Dios decidió que ellos recibieran leyes, recibieran mandamientos para que pudieran vivir como una nación organizada y que viviera conforme a los principios de Dios. Entonces Moisés fue llamado a sola por parte de Dios para darle estas instrucciones, estas palabras y estos mandamientos. 10 mandamientos fueron entregados a Moisés para que éste se los enseñara a esta nación y lo pusieran en práctica en todo momento. Este proceso que duró Moisés en conversación con Dios a sola fue de 40 días. Pero cuando éste bajó del monte de Sinaí para darle los mandamientos a esta nación, a este pueblo, quedó completamente sorprendido. Porque al pasar tanto tiempo, estos pensaron que Moisés había muerto o que los había abandonado si estaba vivo, y hicieron ídolos, altares, y empezaron a adorar imágenes que ellos mismos hicieron con sus prendas de oro. Moisés, enojado, rompió las 2 tablas que tenían los 10 mandamientos que Dios le había dado. Y este airado, enojado, tuvo que subir de nuevo al monte Sinaí para seguir comunicándose con Dios. Dios estuvo hablando con Moisés de nuevo, y éste empezó a esculpir con sus propias manos los 10 mandamientos, ya que en la primera ocasión fue Dios y en esta le tocó a él hacerlo. Y le tomó 40 días más, lo que significa que este hombre pudo durar 80 días hablando con Dios sin comer ni beber. La segunda vez que Moisés bajó, el pueblo quedó completamente atónito y sorprendido, porque este bajó resplandeciente y lleno de la presencia de Dios. Y ellos, al ver este hombre tan resplandeciente, el cual se podría decir que parecía un ángel de Dios, sintieron temor al verlo y no querían ni siquiera acercarse ni estar en presencia de Moisés. Y la historia de Moisés nos da algunas lecciones para nosotros aprender en nuestras vidas. Y es que cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, mientras más tiempo nosotros estamos, más nosotros seremos transformados y irradiaremos la luz milagrosa y bendita que viene de Dios. Otra lección que nosotros aprendemos de Moisés a través de su ayuno es que lo imposible se puede lograr cuando nosotros estamos delante de la presencia de Dios. Si nosotros buscamos a Dios, las cosas que pueden parecer imposibles, nosotros las podemos materializar y lograr, porque para nosotros nada es imposible cuando estamos en la compañía de Dios. Algo más que nosotros aprendemos de Moisés es que cuando otros le den la espalda a Dios, tú mantente firme, mantente fiel y por supuesto en comunicación con Dios. Toda la nación estaba adorando ídolos, estaba en contra de Dios, mas Moisés se mantuvo fiel a la voluntad de Dios. Nosotros debemos siempre tener una convicción sobre nuestra fe y sobre nuestro amor y confianza en Dios. Y a ti que me estás escuchando te digo estas palabras. Para tú lograr cualquier cosa que tú te propongas en tu vida, debes presentárselo a Dios, para que Dios te dé la capacidad de tú poder materializar aquello que tú quieres, y para que tú en el transcurso de tu carrera, de tu meta, de tu visión, tengas el respaldo divino y Dios te acompañe en cada una de las cosas que tú hagas. Aprendamos de Moisés
que podemos hacer lo imposible cuando estamos en la presencia de Dios. Dios te bendiga.